De hecho, eso lo vamos a aterrizar acá en el siguiente año, pero sí. Todavía no. Estamos tratando de salir de esto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Cambiaron las estrategias. Empezaron a utilizar los aviones, ya sea para lanzar bombas de una escotilla o aventarlas con la mano. Recordemos que los primeros aviones que se utilizaron todavía estaban en proceso de hacerse sofisticados. Los tableros eran de madera. Lo que hacían a veces entre los pilotos era aventarse ladrillazos para romper el tablero y que el avión se cayera. Las ametralladoras fueron una innovación francesa, pero también imperfectas, porque no tenían muy buena puntería. Se fue experimentando, pero mucha gente prefirió enlistarse como piloto que meterse a la infantería y terminar años en una trinchera. Porque la vida en las trincheras era complicada, no había mucho alimento, las condiciones eran insalubres, todo el tiempo tenían piojos, o tenían enfermedades derivadas de las ratas, y mucha gente tenía que recurrir a otras prácticas para poder mantenerse cuerdos, ¿no? ¿Alguien iba a preguntar algo por aquí? Sí. Ahí es cuando se crean las avionetas que la hélice la coordinaban con la ametralladora. Sí, de hecho sí, para poder disparar sin poner en riesgo al piloto, ¿no? Sí. ¿La guerra no se suspendió hasta África o sí? Todavía no, porque esta sí se concentró en lo que fue Europa Occidental, porque es donde les interesaba tomar rápido las posesiones. Ya en la segunda sí. Pero en este caso, les decía, una de las formas que innovaron o trataron de avanzar o de ganar en la guerra de trincheras fue utilizar los gases tóxicos para poder debilitar al enemigo. El primer gas que utilizaron era de cloro. Y el gas que utilizaban de cloro es porque el cloro era barato y lo podían conseguir. Recordemos que para estos años ya hay bloqueos comerciales y cada vez van a llegar menos cosas a los países metidos en la guerra. Funcionó al principio, pero conforme la gente lidiaba con el gas de cloro, aparte de que los aires se movieron y se lo empezaron a quemar ellos. Eso estuvo bien triste. Tiras un gas para matar a los otros y terminan matando a los propios tuyos porque el aire te jugó mal. De hecho, ya después tuvieron que calcular cuándo los aires iban para allá y los saltaban. Pero, retomando eso, se dieron cuenta que el gas de cloro lo podían eliminar los efectos echándose agua nada más. Con el agua quedaba. Entonces, lo que hacían era cargar sus trapos, echarles agua y se limpiaban la cara cuando entraban en contacto con. Después de un tiempo, se dieron cuenta que no podían estar desperdiciando así el agua porque pues, era muy valiosa. La cambiaron por orina para estarse limpiando la cara del gas. Y después intentaron usar algunas máscaras así todas hechizas, ¿no? Para poder resistir. Y entonces tuvieron que desarrollar un gas distinto que fue el gas mostaza, que es el que dañaba las fibras de las telas, que si así no con cualquier cosa se quitaba. Sí, es mucho después que eso se desarrolla debido por eso, ¿no? Es de nuevo esta invención que trae la guerra de cómo vamos a matar gente de forma más eficiente. Bueno, entonces 1915 es un año estancado, la gente no se mueve de ahí y pues hay que ingeniárselas. 1916 en este orden. Entonces, 1916. Vamos a dejarlo hasta ahí porque si no lo vamos a alcanzar. A ver la Bastilla. Que Alemania puso en marcha el plan general del Estado Mayor. ¿Que decía qué? Decía que... Entonces, para 1916 vamos a darnos cuenta que el primer ministro británico lo van a cambiar porque el que estaba coordinando todo esto era un incompetente. Desarrollame ese punto. Desarrollame. Yo no quiero de Verdún. Bueno, Y me da una participación. entonces, volvemos acá. Este primer ministro, David Lloyd George, fue el responsable de reorganizar el ejército británico, preparar mejor los contextos de guerra, armar mejor las ofensivas, porque se dio cuenta que estaban perdiendo muchas vidas de manera innecesaria, yendo de frente nada más. Y eso empezó a dar resultados
porque empezaron a ganar un poco más de territorio, pero también a resistir de forma más inteligente. Por algo es que luego decían los alemanes que el ejército británico estaba integrado por leones, pero comandado por burros, porque las estrategias era ir en bola a que los mataran y no ganaban nada. Entonces, con estas modificaciones, en la batalla de Verdun se derrota a Alemania. Hay unas bajas importantes del lado francés. En el Somme se apoya a Francia en la guerra de trincheras en contra de Alemania, pero igual seguimos estancados. Nada más que en este año ya empezamos a llevar los combates al mar. Y ahí vamos a encontrar la ofensiva alemana contra los poderosos buques británicos, que para poderlos frenar tuvieron que utilizar las minas y los submarinos para causarles daños sin ser detectados, porque frente a frente, acorazado contra acorazado, no iban a poder. De esa manera les causaron bajas importantes en el Mar Negro a los acorazados británicos. Estaban tratando de ingresar por el Mar Negro y tratar de meterse en el territorio de los turcos otomanos, entonces no se imaginaron que iban a usar submarinos para impedirles el paso por ahí. De esa manera, ¿para el qué? tuvieron que implementar los británicos el sistema de convoy, que era acompañar sus embarcaciones comerciales por importantes acorazados para que las mercancías siguieran llegando y no tuvieran el riesgo de ataques de submarinos. Dentro de estos ataques con submarinos, en el 15 podemos registrar el de Lusitania, que llevaba armas de contrabando y que pudo o no ser una estrategia norteamericana para ingresar. Bueno, así repito, 1917. Sí, para tomar ahí. Porque el tiempo es muy escaso. Entonces, decimos, los Estados Unidos entran a la guerra casualmente después de que se va Rusia. Rusia sale del conflicto porque dentro de su territorio hay una revolución que obliga a que el zar deje sus funciones, pero después lo que queda en su lugar también va a ser, pues en este caso, impugnado por una facción obrera dirigida por Vladimir Ilich Lenin, que también hay que señalar ahí que Lenin estaba exiliado. Lenin estaba fuera de Rusia. Y los alemanes lo que hacen es financiar el regreso de Lenin para que vaya a mover las cosas ahí y quede Rusia en una posición donde se tenga que salir. Porque ya se dieron cuenta que en la guerra no le van a ganar a Rusia, entonces hay que buscar otra forma de sacarlo. Y le apuestan a Lenin para que mueva la situación y les funcione. Lenin es el que coordina a los alemanes. Entonces, Lenin va a hacer toda su revolución allá, va a llevar al proletariado al poder, va a cambiar todo el sistema, financiado por los alemanes. Y la otra es que los Estados Unidos se meten en el pleito, no tanto por lo que dijera el telegrama Zimmerman, porque México estaba muy ocupado matándose entre ellos, como para tomarles la palabra. El problema está en que los norteamericanos se dan cuenta que sus aliados comerciales pueden perder. Entonces, si pierden sus aliados, a los que ya les invirtió bastante, ¿quién le va a pagar esos préstamos? Entonces empiezan a cabildear y empiezan a sacar esas excusas para que el Congreso les dé la venia y puedan entrar en la guerra. Por eso es que los Estados Unidos entran en el 17, porque necesitan que sus aliados ganen para que sus inversiones no corran peligro. A partir de 1917, los aliados van a tener un importante flujo de nuevos suministros, tanto herramientas, armas, alimento y recurso humano, para volver a atacar a los alemanes, que van muy agresivos con esa visión de frenar la guerra antes de que lleguen los norteamericanos. Sí. Es cuando nos prometen cuando nos prometen lo de devolvernos Texas, Arizona. Así es. Pero pues Carranza tenía más interés en matar a Queremos entrar a la guerra y tendríamos que estar en Texas. Pues así que los alemanes hubieran sentido. Está complicado, ¿eh? Sí, lo vemos la próxima semana. De hecho, vamos a ver pues 1918, ya porque el tiempo no nos da. En ese año, los alemanes, al verse superados y para evitar una invasión dentro de Alemania, solicitan el armisticio
el armisticio que es el cese al fuego, para que puedan ellos salir lo menos raspado posible, pero sabemos que cuando tu enemigo te está pidiendo la paz, tú que ya ganaste estás en la condición de imponer lo que quieras. Y esas negociaciones, y eso lo vamos a trabajar en la próxima sesión, lo vamos a dejar hasta ahí. Y les voy a mandar 1 o 2 páginas más, complementando esa lectura para hacer ese cierre. ¿Okay? Lo dejamos hasta ahí, que tengan buen inicio de semana, nos vemos.